Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Milei, en las que calificó a aquellos que defienden la industria nacional con expresiones que creemos injustas e infundadas. La UIA en este comunicado, en el anterior, en las palabras de Martín Rapalini, dice: presidente, por favor, permítanos acompañarlo. Deje de pegarnos. No me pegue, soy la UIA y estoy de acuerdo con lo que está haciendo. La gravedad, a mi criterio, está en la pérdida de confianza al jefe de gabinete. Porque el jefe de gabinete primero intentó ocultar, después intentó macanear y después cuando quiso explicar, explicó horrible. Entonces a mí me parece que alguien que tiene semejante responsabilidad de articulación entre el Ejecutivo y el Congreso, hoy está en una crisis de confianza. ¿Y cómo se soluciona una crisis de confianza en esa figura que es la del jefe de gabinete, insisto, establecida por la Constitución del 94, con el proceso de interpelación y posible análisis de su moción de censura? El presidente lo que quiere hacer con Magallanes Quintanilla y con Paolo Roca, Techint y Aluar Fate, probablemente lo que quiere hacer es llevarse la marca, tratar de encontrar un chivo expiatorio de esa destrucción de empleo y de empresas y de industria que efectivamente está haciendo su modelo económico. Estas cosas están pasando en la Argentina. La empresa Verónica. Y miren lo que dice el diario La Nación sobre esto. Peor que el caso Fate. Los empleados de Lácteos Verónica alertan que se agravó la situación de la empresa. No nos pongamos, no, que si Cristina se junta con Pichetto, algunos lo critican a Pichetto, otros lo critican a Cristina. Si Axel le da la mano a Macri, dejen que todo el mundo hable con todo el mundo, porque eso no implica un armado político. Hablar no significa armar. Lo que digo es, ni muy muy ni tan tan, vos me has escuchado decirlo 1000 veces. Bueno, si ordenan todo, es probable que tengan otras leyes para lo cual tener mayoría. Pero no sé si eso va a suceder siempre, porque cualquier dirigente, mientras que está viendo si se sienta o no se sienta, si da quórum o no da quórum, si aprueba o no aprueba algo que quiere Milei, también trata de tener algún dato de tu territorio. ¿Qué me genera esto allá? ¿Tiene costo o no tiene costo? ¿Me dicen algo o no me dicen algo? O sea, lo que nos dice es, no exageren ni en un momento ni en otro, entiendan que es un Congreso que está en disputa. Esta es una imagen de hoy, Tierra del Fuego, la empresa Aires del Sur, que decretó la quiebra, y allí se reunieron los referentes del Frente de Sindicatos Unidos y entendieron que tenían que estar ahí. El gobierno no viene pagando costo, pero en algún lugar, en algún anotador, alguien está tomando nota de todo eso. Bueno, estos sectores de la representación sindical, quizá también con estas acciones, que hoy no lo frenan al gobierno, pero estos sectores también van acumulando cosas, que quizá dentro de un tiempo, cuando el clima social cambie, sean estos actores los que tengan capacidad de representar ese malestar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos arrancando la previa. Antes de saludar al equipo, me insisten en la producción con que salude a Cosquín, a Pehuenco, a Neuquén, que están muy activos en este momento en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Los de Cosquín me llaman la atención porque están los 4 equipos de Córdoba enfrentándose, pero ahí está, bien viva la provincia. Abrazo grande para esas familias que nos siguen y que participan mucho en nuestro canal de YouTube. Muy pero muy buenas noches, Martín Granoski, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué dice Guido Bambini? Buenas noches, Pablo Caruso. Y se suma a la previa como cada jueves, Carlos Heller. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Buena jornada. Gracias. Bueno, yo sé que le cuesta decir bien, porque es como difícil discernir lo personal o el momento de... Muy bien. Bueno, yo quiero calmar ansiedades. Enseguida nos metemos con todo el affair Adorni. Ya vamos. Pasaron más cosas. Tweet por acá. Pedido de disculpas por allá. Deslome por... Yo ya sé. Pero tomamos la decisión... Nos parece que Adorni se va convirtiendo en el árbol. El árbol que nos distrae del bosque. Y vamos a arrancar por el bosque en QR. Después nos metemos con eso. Ya sé que la novela es entretenida. Pero arranquemos por el bosque. Y el bosque hoy marcó un dato muy interesante. Vamos a ver qué dice Carlos Heller y Guido Bambini, si es preocupante o eventualmente no. Y tiene que ver con el dato de inflación, que tiene esta portada en QR. Tiene esta portada. ¿Se acuerdan?
es el meñique de la inflación. Es el meñique de la inflación, 2,9%. Ahora lo analizamos. ¿Por qué el meñique? Y porque el índice está, claro, el índice según algunas consultoras, por ejemplo, el CEPA es 3,1. En cómo debería ser ese indicador, qué cosa debería tomar en cuenta. Entonces ahí tenemos el meñique, 2,9%, el índice piso, 3,1%, y te clavan los cuernitos, el engaño, los cuernitos de la inflación. A ver, antes de abrirlo a la mesa, querido Guido Bambini, datos generales donde vos decís, pongan atención acá. Sí, a ver, son 9 meses consecutivos que la inflación no cede, que se mantiene igual o sube. Desde mayo de 2025, que dio 1,5%, estamos hablando de 2,9%, casi se duplicó en estos 9 meses. Es el cuarto mes consecutivo de suba interanual de la inflación. Y hay que prestarle mucha atención a lo que traccionó a la inflación en este mes, que fueron los servicios, 6,8%. Servicios de tarifas. Claro, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles es el rubro que más subió y es el que te hubiera tirado más para arriba el índice de haberse cambiado la canasta de consumo, por eso da 3,1, es lo que le está dando a las consultoras en general. El índice calculado, no el meñique, sino el índice calculado con la canasta de gastos del hogar de 2017-2018. La carne también fue otro de los factores muy relevante, que eso está dentro de la inflación núcleo, que tuvo una suba muy importante. Y también pongo la lupa en la inflación núcleo. ¿Qué es núcleo? Sacándole los regulados y los estacionales. Todo lo que no tiene que ver con, bueno, justamente con una estacionalidad, como las frutas y verduras o como la educación, por ejemplo, en el mes de marzo, y sacándole los regulados, que tiene que ver con todo lo que, los aumentos que tiene alguna incidencia el gobierno, por ejemplo, en pautarlos. Bueno, sacando eso, da 3,1 la inflación del mes de febrero, se acelera notablemente con respecto al 2,6 del mes de enero, y es la inflación núcleo más alta desde marzo del 2025. ¿Se acuerdan que hace algunos meses Milei decía, es la inflación que hay que mirar? Cuando el índice general daba mal, decía, bueno, pero hay que mirar la núcleo, que es la inflación subyacente y es la que efectivamente da cuenta del real comportamiento de los precios. Bueno, una muy mala noticia, esa aceleración, esos 0,5 puntos porcentuales más con respecto al mes de enero. Ahí vamos a más detalle, ¿no? Pero pensemos que estamos hablando de cuánto cuestan las cosas y entonces indirectamente estamos pensando qué es lo que les pasa a nuestros bolsillos. Carlos, es 2,9 enero, 2,9 febrero, son 6, ponele, ¿no? 5,8. ¿Cuánto dice el presupuesto? ¿La proyectada del presupuesto cuánto es? No, el presupuesto es 10 en el año. 10 en el año. 10,1, no me acuerdo, 10 y un parece un poquito difícil lograrlo. O sea, creo que no, le tienen que meter no pata. Parece que no. 10,1. Tendría que ser 0,4% mensual la inflación de acá hasta fin de año para que dé ese 10,1. Parece difícil. Está difícil. Está difícil, pero recién decía bien Guido, y creo que no hay que pasar por alto, 6,8 todo lo que tiene que ver con lo inevitable, luz, gas, agua. Es buena esa, ¿eh? Lo inevitable. Lo inevitable. Alimento. Entonces después te queda lo disponible, porque vos esto no lo podés evitar. Entonces, porque te cortan. Claro. Entonces, lo disponible, ¿cuánto le queda a la gente para vivir, para lo cotidiano, y cada vez menos? Y acá se ve la razón por la que no modificaron el índice, que igual se hubiera hecho con los parámetros de incidencia del 2017-2018 de los servicios, que siguen siendo bajos en relación a lo que es hoy. Respecto de lo que pasó después. Pero pensá que este índice está hecho con lo que incidían en el 2004. Es decir, el peso real que tiene en el bolsillo de cada uno de nosotros, de todos los ciudadanos y ciudadanas, de los hogares y demás, mucho más alto. La inflación verdadera, no porque esto esté manipulado, sino por la forma que está elaborado, no refleja la realidad. Y no sé si yo lo escuché, Guido. Igual hay una manipulación. La manipulación es... La manipulación es decidir no eso hacerlo. Acá, claro. Es metodológica. Ahora, después, la interanual hay que irse a agosto del año pasado. Sí.
a agosto del año pasado para encontrar una interanual equivalente. Eso habla de la persistencia, es decir, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y septiembre dan por debajo del último mes. Yo dije mal, digamos, enero, febrero, dan por debajo de febrero. Sí. Es decir, que es un dato duro que se sostiene y que muestra la dificultad que el gobierno tiene para quebrar esa inercia inflacionaria de alrededor del 3% mensual, para decirlo en número redondo y sin entrar en detalle, que justo el 3 es un número del gobierno, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo dije con esa intención. No, pero y si vos mirás qué es lo que en el mes dio por arriba, como dijimos recién, los gastos de servicios, alimentos y bebida, que dio 3,3, bienes y servicios varios, que dio también 3,3, te das cuenta que tomando solamente esos datos, lo que le pasó a la gente desde el punto de vista de su capacidad de consumir, de comprar cosas, de pagar deuda y demás, está seriamente afectado. Me gustó mucho. Sin hablar de lo que se quedaron sin laburo. Claro. Porque eso se quedaron sin ingresos. Sí, problemático también ese 3,3 en alimentos. Claro. La canasta básica alimentaria viene subiendo persistentemente por encima de la inflación los últimos meses. Este mes subió 3,2%. Y dentro de eso la carne creo que subió 7, ¿no? La Algo carne así. sí, La carne es casi en prohibitivo. Sí, alrededor entre de 6 y 7%. Entonces después aparece el presidente de la ciudad rural y dice, no es un problema de costo, es un problema de cambio de pautas culturales. La gente come menos carne por una pauta. No porque esté más cara. No porque esté más cara, sino para cuidarse. Porque estamos yendo al veganismo. Para tener menos menos colesterol. Y la gente culturalmente eligió ganar menos, aparte de todo. También. Tener ingresos menores. Así es. Pero yo insisto, estamos hablando del salario, ¿no? Y estamos hablando además de un elemento constitutivo o esencial de la narrativa del propio gobierno, que ha hecho una enorme, corregime Carlos, pero ha hecho una enorme cantidad de cosas, mucho dolor, mucho sacrificio para tratar de que esa sea la promesa que se mantiene y la promesa con la que cumple el gobierno. Relativo, A ver. relativo, porque el gobierno cumple o intenta cumplir, no lo ha podido hacer, no lo está pudiendo hacer a pleno, pero intenta cumplir con el índice de inflación. Pero lo hace a cambio de una recesión fenomenal. Y lo hace entonces a cambio de, vuelvo con la paz. Pero por eso digo, si el costo es tan grave, anoten esto, pues es espectacular, acá no lo dijimos todavía. Genialidad de Carlos Heller, lo que pasa es que fue en la radio. Proyecto Naranjo en Flor, es Grafe, Proyecto Naranjo en Flor, primero hay que saber sufrir. Si el sentido de sufrir tiene que ver, efectivamente, entre otras cosas, con que mantenés una expectativa respecto de la inflación, que no aumentan los precios, etcétera, etcétera, un orden, digamos, y eso no ocurre, pero encima tenés el dolor, ahí entra en un problema serio el gobierno. Sí, de cualquier manera no es la misma sensación cuando las cosas suben al 2 o al 3% que cuando suben al 7 o al 8%. Está claro, que es de lo que se viene. Claro, que es de lo que se viene, es decir, por eso también hay que entender. Por eso yo digo, bajar la inflación está bien, el asunto es a qué costo y con qué sacrificio de qué. Esto es lo mismo que cuando el presidente dice, bueno, van a cerrar empresas y alguna gente se va a quedar sin trabajo, sí, pero el grueso se va a beneficiar porque va a poder comprar más barato y con lo que le sobra de comprar más barato va a poder comprar otras cosas. Pero habría que decirle, presidente, ¿cosas de qué sectores? Porque usted está diciendo que el proyecto es minería, combustible y agro. Claro. Entonces, ¿qué cosa van a poder comprar con ese supuesto remanente del ahorro que van a hacer comprando más barato productos importados de los sectores que cierran? Es decir, lo que me ahorré en neumáticos, ¿en qué cosa lo voy a gastar que tengan que ver con producción nacional y que generen empleo, etcétera? El modelo no cierra. A mi juicio, invariablemente hay que caer y llegar allí. Es el modelo el que no cierra por ningún lado. Porque, vuelvo, podría pasar, déjame completar la idea, hasta podría pasar que tengan éxito, haya inversiones y crezca el producto y te puedan decir, creció el Producto Bruto y bajó la inflación. Y yo digo, sí, y la gente está peor. Bueno, en 2025 claro, creció el Producto Bruto y se destruyó empleo registrado claro, privado. Por eso.
Y la gente Pero está yo peor. te entiendo, Carlos, y vos me vas a decir, la paz de los cementerios, una inflación, aunque llegue, no sé, a 0,5 la inflación, pero si la gente vive mal, eventualmente algo no está funcionando. Pero aún así se instaló, si querés, batalla cultural, incapacidad de discutir modelos, incapacidad de relacionar variables económicas. De todas maneras, aún en la propia lógica del gobierno, lo que estamos viendo es un problema en su propia narrativa. Yo entiendo lo que decís y comparto que es más importante. Sí. Pero igual, y no estamos contando, esto no tiene nada de impacto de la guerra, Nada, no. No, eso No, es a partir de no, marzo. otro. No, porque el 28 de febrero fue Claro. el inicio de la guerra. Y No, nada que ver, nada que ver. No estamos midiendo no hay marzo, factor estamos Irán midiendo... todavía. no hay, bien. claro, No hay factor Irán en este índice Es todavía. en febrero esto. es febrero. Que eso, Es preocupante. Sí, bueno, Sí. el presidente ya en alguna entrevista dijo que o puso en duda el llegar a partir de agosto a una inflación que arranque con 0 producto de la guerra, ¿no? ya lo puso en duda. Ya puso en duda, sí, ya pone sobre la mesa. Deja Bueno, de ser dijo un fenómeno agosto, monetario Un poco más adelante, hizo así una... Claro. ya lo movió un poquito, digámosle. Está bien. producto de la guerra, ¿no? Lo puso sobre la mesa. Bueno, las paritarias... Bueno. Pará, ni terminé de hacer la pregunta, ya, Sí. ya se está quejando, Guido. Pero es un buen punto ese, Pablo. Es un buen punto porque eventualmente, si dejémosle pasar marzo arranca con 3, Sí. abril, mayo, la inflación cede un poco, el gran tema es ese, es a cuánto están cerrando las paritarias. Si las paritarias siguen cerrando por debajo de los aumentos inflacionarios mensuales, de un índice que desacelera un poco, 2,5, 2,2, 2, si los salarios siguen corriendo por debajo de la inflación, no va a haber consumo que se reactive y como bien dice Carlos, va a ser la paz de los cementerios. O sea, van a seguir perdiendo poder adquisitivo los Porque trabajadores. aún así, por supuesto que hay algunos gremios que tienen más capacidad que otros y estamos hablando de los salarios registrados. Pero si las empresas están cerrando, el dueño de la empresa imagino que le dice, mirá, yo entiendo lo que vos me pedís, pero acá es o sigo abierto, o si te pago lo que me pedís, te tengo que cerrar. Primero, sin defender empresarios. Ningún empresario, si tiene una empresa que gana guita, cierra. Sí. Porque las empresas son para ganar plata. Es decir, no es un tema, ahora se enojó Madane y no quiere más y decidió cerrar FATE. Cierra FATE porque importan 8 millones de neumáticos y no tiene a quién venderle la producción de la fábrica. Y genera el drama de los 920, que es dramático, de las 920 familias, pero no es solo porque Madane se volvió malo y quiso cerrar la empresa, es porque las políticas que se están llevando a la práctica lo dejaron sin posibilidad de que esa empresa pueda ser rentable. Goodyear o Firestone van a importar. No necesitan fabricar acá para seguir vendiendo lo que puedan vender en el mercado local. Bien. Entonces, es el cambio otra vez, es el modelo. Si no lo ubicás permanentemente, todo te lleva una y otra vez a que es el modelo. Y para cada cosa lo podés ver y te lo encontrás en cada hecho. Uno mira la economía y dice, ¿cómo va a funcionar? Insisto, si el país se convierte en un país minero y productor de combustible, y agrícola que ya es, todos los que viven acá, en el AMBA, ¿de qué van a laburar? Porque es cierto que se van a ir todos a vivir a San Juan, a Catamarca. O a Vaca Muerta, Neuquén. Claro, a Vaca Muerta. Neuquén es un fenómeno, Vaca Muerta es un fenómeno, pero generó 5.000 puestos de trabajo. Nos generó 300.000 Bueno, puestos de trabajo. ahora vamos a repasar algo de provincias. Y hoy charlé con un docente catamarqueño que me explicó una situación que calza justo con lo que dice Carlos. Antes de pasar a eso, tengo dos cosas para decir. Carlos, para mí, decir Firestone es como decir Hurlingham. Para mí. Bueno. Firestone y Hurlingham. Firestone, no hay problema. Muy bien. Me lo tenía que sacar ¿en serio que están timbiando con el dato de inflación? ¿Viste? Sí. ¿Cómo que están timbiando? Es tremendo. Hace 2 meses hay un sitio de apuestas que se llama Polymarket y hace 2 meses que el sitio de apuestas, 10 minutos antes de que se conozca el dato de inflación, que se conoce a las 4 de la tarde, da por prácticamente ganado a el rango de lo que plantea que va a ser la inflación
por ejemplo, le asigna en este caso un 94% al rango entre 2,8 y 3% que la gente está apostando. Y ya básicamente es que alguien está filtrando el dato. Claro, el dato, ya que haya un lugar, es tremendo. Ya que nos bancamos la del fútbol, ponele. Bueno, ahora, sí. en algunos lugares, no sé. Saludos para el Diego Martínez. Pero que estén timbiando con el dato de inflación. No, es tremendo. Y encima le pasan datos. Y encima está tocado. Yo creo alguien está ganando plata y mucha gente está perdiendo plata con esto. Claro, sí, obviamente. Como en todas las timbas. Claro, bueno, pero el problema es que alguien está ganando plata con inside information. ¿No te gusta, Fire? Esta tenés con información desde adentro. Esto alguien lo va a tener que tomar. O sea, el Congreso va a tener que hacerse eco de esto. No puede seguir sucediendo que alguien se enriquezca. Guido, pero porque no era tan difícil. La inflación iba a ser 2,9, 2,8, 2,7. De ahí no salía. Está bien, pero yo lo voy a seguir monitoreando, Carlos. Pero hay gente se juega el sueldo. Sistemáticamente. Yo digo, van 2 meses que sucede. No hace falta tanta información de adentro. Van 2 meses que sucede. Porque era casi número. Pero ¿vos sabías que había un lugar para timbiar con la...? No, novedad para mí, me acabo de enterar. No, es todo un tema. Es para hacer una columna de ese sitio porque se timbea cualquier cosa. Porque vi que en el Atlético de Madrid un grupo inversor hoy se convirtió en el principal accionista, un grupo norteamericano, que a su vez está compuesto por un conjunto de fondos de inversión. Con lo cual, cada vez más el juego se va convirtiendo en un negocio donde se vende productos. Claro. Y entre ellos se vende el producto apuesta, porque vos tenés a las casas de apuestas sponsorizando los torneos, los clubes, la construcción de estadios, etcétera, etcétera. Entonces también, ¿cuánto vos te preocupa cómo se hace el índice de inflación? Y yo te digo, cómo toda la pasión que todos tenemos, cuánto de eso está manejado después por negocios que no tiene nada que ver con el profesionalismo, no, que es otra cosa. Yo estoy seguro que todos lo sabemos, pero todos fingimos demencia para dejarnos llevar un rato por... Sí, pero yo digo, hoy me impactó cuando leí... Sí, es fuerte el dato. Porque además dice, el grupo que pasó a tener el 50 y pico % de las acciones de la Sociedad Atlético de Madrid, está compuesto por el fondo de inversión tal, el fondo de inversión tal, y este puso 2 directivos, este otro puso 2 directivos, que no deben tener ni idea de lo que se trata. Es un producto más. Producto financiero. Claro, si le explicas que te explica el level of sight, no lo sabe. Claro. Bueno, nada, digo, nota de color o de drama, ¿no? Vamos, acabamos de ver el dato de inflación, ¿no? Para nosotros el meñique de inflación, no el índice. Pero sigamos viendo el bosque. Ya vamos con lo de Adorni, ya sé. Tienen unas ganas de saber qué dijo, quién lo bancó, quién no lo bancó, qué dijo Adorni, por qué pidió disculpas. Ya vamos a eso, pero sigamos un rato más en el bosque. Porque hay situaciones en las provincias que evidentemente no dan para más. Y alguien va a decir en esta mesa en un rato, y obvio que en algún momento iba a ocurrir. Pero hagamos un repaso de las últimas horas. Antes de ayer hablamos con un docente catamarqueño aquí en QR, y esto fue anoche, otra vez, otra movilización. Miren, muy masivo. Y son docentes, yo sé que autoconvocado suena a antipolítica, pero son docentes que están enojados con algún grado de representación gremial y le están diciendo que no a ciertas negociaciones que están por debajo de lo que esperan. Miren esto ocurrió anoche. El próximo lunes o martes va a haber otra movilización. ¿Por qué lunes o martes? Están esperando el día en que vuelve efectivamente Raúl Jalil de Estados Unidos, de la semana argentina a la que viajó con Milei. Están esperando que vuelva para volver a hacer una movilización y que eso fuerce una negociación distinta. Una docente o un docente de un turno, de una jornada, que recién ingresa, gana un poco más de 500.000 pesos. Y esto está pasando, insisto, en Catamarca. Recién le decía, hoy pude charlar en la radio con un docente y me explicaba, en el oeste de la provincia de Catamarca, que es donde trabajan mayormente las mineras, es donde más creció el empleo público y donde
si funcionara efectivamente lo de la inversión y lo del empleo, debería haber más empleo privado, hay menos. Y entonces tienen que salir intendentes y demás a tratar de ocuparse un poco de la situación. Tienen muy en claro que la minería no es solución para la cantidad de desempleo que se genera en otro lado. Un poco lo que decía vos, Carlos. Y miren, esto también es de Catamarca. Topper, al borde del cierre. La última planta en Argentina de Topper amenaza con desaparecer. Histórica marca de calzado atraviesa crisis que amenaza con desaparecer la producción local y deja en incertidumbre a los trabajadores de Aguilares. Sí, lo mismo pasa con los que fabrican para Adidas, los que fabrican para Nike, etcétera, etcétera, porque es más barato importarla. Por eso te decía antes cuáles son los sectores y cuáles son los trabajadores que van a poder sobrevivir. Por ahí es difícil, lo que también solemos decir, unir los puntos. Ajuste nacional sobre las provincias, docentes que ganan poco, laburantes que se quedan sin laburo porque cierra la fábrica. Hay un agravante. ¿Cuál? El tema fiscal. Sí. Si cae la actividad económica, bajan los ingresos fiscales. Baja recaudación. Baja la recaudación. Claro. Y si baja la recaudación y querés mantener el equilibrio o el superávit primario que te permita además cubrir el costo financiero de la deuda, tenés que aumentar el ajuste y la rueda es interminable. Menos plata para los docentes, por ejemplo, entre otras cosas. O menos docentes. O cerrás escuelas. Bueno, o menos docentes. Sí. Claro. Y esto te lleva también, cuando uno dice dos modelos, mira, lo dije ayer creo, el presupuesto se puede hacer de dos maneras. Diciendo, estos son los ingresos que tengo y ahora discuto cómo los gasto, o estas son las necesidades que tengo y ahora veo de dónde saco los ingresos para cubrirlos. Y eso te marca definitivamente dos modelos de país. O tenés vocación por ajustar o tenés vocación por cumplir decís, ¿de dónde sale? Che, salió estos días en los diarios que Argentina es el segundo país del mundo, excepto Estados Unidos, digamos, después de Rusia, en tenencia de dólares en manos de personas privadas, de personas particulares, digamos. Sí. Que yo sepa, imprenta de dólar en la Argentina no hay, por lo tanto, es guita que se ganó en la Argentina y dólares que se compraron legal, ilegal, en el mercado paralelo, como sea, pero que se compraron aquí y que forma parte, primero, de ganancia. Buena parte de esa ganancia no pagó impuestos. Claro. No pagó impuestos. Vos decís, mirá si tenés vocación, claro, por conseguir más recursos si no hay lugares donde... Esto ayer yo lo decía hablando del tema retenciones y demás, por eso digo, esperá, veamos de dónde se analiza, porque si no, cada sector con lógica, el campo dice bájeme las retenciones, porque además le suben la semilla, le suben los fertilizantes, bueno, todo lo que... El combustible, sí. Bueno, el combustible, por eso te digo. guerra. Entonces dice, bájeme las retenciones. Porque además, si no, Carlos, siguiendo con lo que decís, quedó, no sé si terminaron de instalarlo los ultraliberales y los ultraderechistas, pero está dando vueltas bastante instalado. Esa frase, para mí absurda, ustedes saben de economía mucho más que yo, el país es como una casa. Uno no gasta más que lo que tiene. Está mal eso, digo. Claro. Está mal para una casa, no corresponde a la vida cotidiana y no corresponde al país, digo, ninguna de las dos cosas. Pero además, está bien lo que vos decís, pero yo le agrego. Pero además, por eso, si lo armo el presupuesto del lado de las necesidades, tengo que buscar de dónde sale. De dónde sale, exactamente. Claro. Entonces, si tengo grandes rentabilidades en el otro lado, digo, che, afecto un poco esas grandes rentabilidades y atiendo necesidades. Y no al revés. Ahora, si mi eslogan es la justicia social es un delito, está claro de dónde salgo. Claro. Si yo digo, vuelvo a decir, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro, está claro de lo que estamos hablando. Si yo estoy diciendo la mejor asignación de recursos es la que hace el mercado, porque eso es lo correcto, lo sabio, cuando se mete el Estado está manipulando, etcétera, etcétera,
Entonces estamos perdidos, son dos modelos diferentes, no hay manera de compatibilizarlos. A ver, ustedes podrán decir del otro lado, pará, me están hablando de bosque, me mostraron una situación, me mostraste Catamarca, eso no es bosque. Bueno, vamos a la provincia de San Juan. Esto también anoche es una movilización por salario docente. Reclamo por salario y condiciones de trabajo docente. Mire la cantidad de gente, insisto, ayer en San Juan. Estoy haciendo silencio para que ustedes vean la cantidad de gente que va movilizándose y cómo el registro muestra la movilización masiva. Tengo un amigo que está mirando cerca el monitor y se siente movilizándose también ahí en San Juan. Vamos a la provincia de Tucumán. Esto está pasando en Tucumán. Inundaciones. Muchas personas evacuadas, miles de personas evacuadas. Hay una imagen que es tremenda, además de esta, por supuesto, que es durante la noche, familias que están al costado de la ruta con su auto y una carpa, tratando de pasar la situación. Y ustedes dirán, bueno, pero esperá, acá es cierto, hace muchas semanas que viene lloviendo ininterrumpidamente y otra vez llueve la cantidad, cae la cantidad de agua que no cae en un año. ¿Saben cuál es el reclamo y por qué está tanta calentura de la gente? Porque no se están haciendo las obras necesarias para tratar de que, aún eventualmente con lluvias de estas proporciones, el daño sea por lo menos menor, y la gente lo sabe. En el mantenimiento de los diques, pero también, por ejemplo, ahí está la gente acampando, lo que les decía, pero también en los desmontes, también es un modelo, el desmonte que no tiene en cuenta los efectos que eso efectivamente tiene. Y hay un dato muy interesante. Hace muy poco el gobernador Jaldo, peronista, le ha acompañado una enorme cantidad de políticas al gobierno de Javier Milei. Frente al reclamo docente, cualquier similitud no es apenas una coincidencia, no es azar. Frente al reclamo docente, el gobernador Jaldo hace muy poco tiempo dijo, trabajan 4 horas, ganan 1 millón de pesos. Y los grandes protagonistas de estas horas frente a estas inundaciones fueron los y las docentes, porque fueron los que acompañaron a los pibes y las pibas en los barrios inundados tratando de llevarlos a algún lugar donde el agua no llegue, después del desborde de los diques, del desborde de las aguas, etc. Es decir, que también acá hay, ya de por sí, la mirada respecto del impacto ambiental es modélico, pero además es el impacto de la obra pública o de la no obra pública, y esto lo tiene muy en cuenta la sociedad dentro de esta situación. Mucho enojo, parece que fueron algunos funcionarios, un diputado de La Libertad Avanza se encontró con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Tucumán y se fajaron en la calle, pero mucha bronca, mucha violencia alrededor de este tema. Déjenme seguir, me quedo en Tucumán. Miren esta solicitada. Señor presidente, ayer éramos héroes, hoy somos chorros. Santiago Bonatti, Jorge Roque Ferro. Mire quién firma, Unión Industrial de Tucumán. Estas son las federaciones industriales que le dijeron a la UIA, che, esto no va más. Algo tenés que decir, Martín Rapalini, y entonces aparecen los comunicados de la UIA porque el presidente les vuelve a decir chorros. También es parte de lo mismo, ¿eh? También es parte de lo mismo. Provincia de Santa Cruz. Miren lo que pasó hoy. Estamos contando el bosque, ¿eh? Ya lo bajo la mesa. ¿Saben a qué pertenece esa ventana llena de huevazos? A la legislatura de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque entre gallos y medianoche metieron un proyecto de ajuste, de congelamiento de salarios públicos. Docentes, policías, médicos se movilizaron frente a la legislatura y decoraron con huevos toda la fachada. Se suspendió, se postergó la sesión. También, otra vez, ni siquiera le voy a decir, Vidal, de origen, el gobernador Vidal, de extracción sindical, que también acompañó buena parte de las cosas que hizo Milei. Si quieren, olvídense un rato de eso. Pero son todas situaciones, y sobre todo las que dependen de recursos públicos en las provincias, las que están muy, pero muy tensas. Hay más. Provincia de Jujuy. Otra vez los docentes pidiendo por un salario digno, con una particularidad. Anoche eran los policías, o hasta hace algunas horas eran los policías que estaban reclamando salarios. ¿Y qué pasó?
el acuerdo con policía fue de un 30%. Con los docentes ya habían arreglado, pero habían arreglado por menos del 30%. Entonces ahora los docentes salen y dicen, pará, arreglaste con la policía por 30 y a nosotros nos tiraste a menos. Lo mismo que pasó en la provincia de Santa Fe. Cuando Puyaro tuvo un problema con la policía, arregla con la policía y el resto, con los que había arreglado más a la baja, vuelven a protestar. Y frenamos acá. Está bastante claro el asunto, ¿no? Clarísimo. Yo te agregaría solo una cosa. Y otra vez, disculpen mi insistencia con el tema modélico. Antes de todo esto, bastante antes, una de las EMES tomó la decisión de transferirle a las provincias la educación y la salud, que antes eran parte del presupuesto nacional, y se lo transfirió sin partida, como ha venido pasando con un montón de otras cosas. La M de Menem, la M de Menem, decimos. Así Sí. es. M de Menem. M de Menem, una de las M's. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Entonces, lo modélico, porque nos vamos, eso ya ni se habla. Yo hoy veía, casi que se da por sentado. Digamos, ya se da por sentado, que es un tema de la provincia y entonces lo tiene que resolver la provincia. Y esto es como lo que sucede con la represión. Batalla cultural. El tipo que le tiró a Grillo, le tiró vertical y no respetó el ángulo de 45 grados. No tenía que tirar. Estábamos en la vereda y nos agredieron. Hoy se cumple un año. Sí, por eso lo estoy diciendo, porque hoy lo estaba mirando. Nos pegaron estando en la vereda. No te tienen que pegar ni en la vereda ni en la calle. Yo digo, si no, hay cosas que se van consolidando y esa es la batalla cultural. Se van consolidando. Pero vos decís que un proyecto o un programa opositor para futuro tiene que ser que la nación vuelva a hacerse cargo de... No lo sé porque la salud no y es la tan educación. sencillo. No es tan sencillo, pero porque para eso también están los mecanismos de coparticipación para cubrir adecuadamente. Lo que yo te digo es que el proceso viene de lejos. El proceso, porque Menem empezó con el equilibrio fiscal. Y Menem empezó porque Martínez de Oz no pudo, porque ya lo explicamos otras veces. Bueno, el equilibrio fiscal desde el ajuste, no desde la generación de ingresos. Lógico, lógico. Siempre desde el ajuste, por eso es modélico de a dónde vamos. La convertibilidad en sí misma era un programa de ajuste, porque tenía un tipo de cambio que fue sostenido con las joyas de la abuela. ¿Qué eran las joyas de la abuela? Las empresas, el patrimonio del Estado que se iba vendiendo para atender al déficit que iba generando la política económica que estaba. Cuando se le terminaron las empresas para vender, se acabó la convertibilidad, entró en crisis. Bueno, eso es un tema ahora, ¿no? La venta de AISA. Bueno, es algo que está diciendo Caputo, claro, como una de las estrategias de pago de la deuda de este año. Pero no, todo. Están diciendo, soy un topo adentro del Estado. Claro. Otra vez todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Lo último, la última escena, y Martín es protagonista porque lo publicó en, si no me equivoco, en Buenos Aires 12. Va a salir mañana en tapa de Buenos Aires 12. Mañana sí. Estás adelantando. Sí. Estamos hablando de Mar del Plata y los datos de la temporada. Antes de compartirlo con un agregado, ahí está, mirá. La capital, dato oficial de la temporada. El turismo cayó 3,7% en Mar del Plata entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Ocupación promedio global fue del 50%. Eso te iba a decir, ese es el dato clave. Ese es el dato. Ese es el dato. Pará, 50%. ¿el peor dato desde la pandemia? Sí. Pero sin pandemia. Sin pandemia. Por eso el título de Buenos Aires 12 de mañana es Mar sin Plata. ¿Cómo es? Mar sin Plata. En vez de Mar del Plata. En vez de Mar del Plata. Es Mar sin Plata. 50%. Pero además, la municipalidad, estos son datos de la Municipalidad General Pueyrredón. Hay que acordarse que el intendente era, y dejó de ser, Guillermo Montenegro, pro y libertario, que quería ser ministro. Igual que Valenzuela, parece que no son ministros. Yo no veo de ministro ni a Montenegro ni a Valenzuela. Sí. Se quedaron sin nada. Son senadores de la provincia de Buenos Aires, cargo muy respetable y decente, pero bueno. El municipio que está a cargo de el intendente Neme, que no es Jorge Nemes, es otro Neme, Agustín Nemes dio los datos ahora, dio los datos tarde, los datos siempre se dan a fin de febrero. ¿Vos decís que postergó el dato? Postergó el dato, porque el dato era muy horrible. El dato era muy horrible. Y no lo quería pegar a la temporada. Sí, exactamente, para distanciarlo el fin de temporada, que ya terminó hace 12 días, 28 de febrero terminó la temporada.
Y los datos son impresionantes porque son 122.000 visitantes menos que el 2025, 310.000 menos que en 2024. Pero si yo estuviera al otro son lado, impresionantes pero hay los gente datos. que en vez de ir a Mar del Plata fue a Río de Janeiro. Claro, tal cual. Sí, sí, es así. Bueno. Claro. A Tailandia. A Tailandia. Claro. Y lo que pasa es que a la gente de Mar del Plata no creo que le cause mucha gracia. Del 50% menos. Pero es lo mismo que con los calzoncillos, hermano. Eso es lo que estoy diciendo, es lo mismo. Porque creció el turismo al exterior. No es que decreció. Entonces se va segmentando. Con los calzoncillos que vienen de afuera. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, dije calzoncillo, sí. Voy a hecho zapatilla. Si te caes. Ahora, en esto tenés las dos cosas, porque tenés una parte de turismo al exterior y hay una parte sin vacaciones también. Tenés también. ¿no? Claro, tenés, sí, o vacaciones más cortas, o mucho más con cortas, menos consumo, porque por ahí, además del 3,7 que cayó, cuando se conozcan más datos vas a ver que gastaron menos. Claro. Sí. No, pero el dato es 50% no, es de ocupación hotelera, ese dato es impresionante. Y que es como peor que la pandemia y sin pandemia, me parece que pero también vos vas al restaurante y, por ejemplo, bueno, no tomás vino, es más barato, no pedís postre, compartís el plato. Compartís el plato, hay forma de... Sí, claro. Ahora, bueno, todo eso es fenómeno porque hasta por ahí se viene a la salud, es cultural, pero el dueño del restaurante factura menos y entonces o cierra o despide alguna parte del personal que a la vez deja de consumir y alimenta la rueda negativa. ¿Qué es el número de baja de consumo? 40%. Bueno. 40 bajó el consumo en Mar del Plata. Ese es el dato. Claro. Ahí tenés el dato que complementa el 50. Ahí está, claro. 40%. Finalmente quiero hacerle, estamos cerrando la previa, quiero hacerle escuchar a la mesa una reflexión del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto del balance de la Semana Argentina en Nueva York. ¿Recuerdan ustedes? Una semana que acá lo dijimos, casi le diría mandato de cualquier gobierno, generar distintas reuniones en distintos puntos del planeta buscando inversores para tratar de hacer proyectos que el Estado de la Argentina no lo puede hacer. Ahí me parece que no hay nada para decir. Es más, la reunión fue muy buena porque fue mucha gente, a inversores de todo pelaje. Pasaron cosas, diría Macri, en el medio, pero Luis Caputo hace una síntesis, saca una conclusión y dice: ¿Cómo le fue en esta reunión con los gobernadores? Bárbaro, espectacular, impresionante la reunión. Gran trabajo, bueno, buenísima la organización, clima de inversiones total. Lo acabo de tuitear justamente porque el optimismo que hay, el clima de inversiones que hay es impresionante. Gran trabajo de los gobernadores vendiendo también el país, debo decir, todos apoyando el rumbo y eso da mucha tranquilidad. No, está bien. Esperá, yo no sé si es un fallido. Gran trabajo de los gobernadores vendiendo el país. Sos malo. No, perdón, ponelo de vuelta. No, a ver, ponelo, dice así. Ponelo de vuelta. Pero se está refiriendo. Ponelo de vuelta. Bueno, pero por eso digo, es un fallido, a ver, pero es grave. ¿podemos? A ver, dale de vuelta, dale. ¿Cómo le fue en esta reunión con los gobernadores? Bárbaro, espectacular, impresionante la reunión. Gran trabajo, bueno, buenísima la organización, clima de inversiones total. Lo acabo de tuitear justamente porque el optimismo que hay, el clima de inversiones que hay es impresionante. Gran trabajo de los gobernadores vendiendo también el país, debo decir, todos apoyando el rumbo y eso da... Dice, pero perdón, sí, pero dice también, o sea que se incluye. Por eso, vendiendo también el país, se sumaron los gobernadores. Se sumaron, claro, también. Es que el RIGI es eso. Bueno, claro. No, pero por eso... ¿Cómo? Claro, que el RIGI tiene el cartel, claro que él está el cartel de for sale. Está claro, pero estamos digamos, vendiendo. No, si me preguntás a mí, asesor de comunicación, digo, lo único que no tenés que pronunciar es vender el país. Voy a decir, claro. Y la promover, claro. Y la otra cosa, que es como salir de un partido de fútbol, esa cara no es de que ganaste. ¿Qué quieren que les diga? Gesto, no sé, gesto y verbo, ya te pusiste sí. finito. Ya está esa muy cara finito. no es de que ganaste. Gesto y palabra. Sí, no, tal cual. también puede ser Pero que bueno, está agotado. Puede ser, está bien. Se está delomando. Se está delomando. Déjate picando. Está delomando el muchacho. Se fue sin la esposa, está solo. Yo estoy leyendo muchas crónicas de colegas que acompañaron a la delegación argentina que estuvieron. Y lo que cuentan públicamente y en charla mano a mano es que había mucha bronca.
sobre todo por dos cosas. Primero, el discurso del presidente parecía antiempresario. Parecía un discurso antiempresario. Y que había mucha gente que conocía la interna y podía entender efectivamente, pero que había otros que cuando preguntaban, che, ¿a quién está puteando? A Paolo Roca de Techín. Y cuando entendían qué significa Techín en la Argentina, dijeron, ¿ahí nos vamos a ir a meter? Otra cosa que preocupó es el presidente diciendo, esta guerra es mía. Sí, vamos a ganar la guerra. No, Se supone... ganamos. Ganamos la guerra, vamos a derrotar al enemigo. Hay un momento que dice ganamos. Bueno. Festeja, ganamos. Pero la Argentina, entre otras cosas, yo me imagino que para poner miles de millones de dólares en inversión, pues si está alejada de los quilombos más fuertes que hay en el mundo. Y finalmente, bueno, toda la esfera de Dorni se llevó la marca, ¿no? Eso no sé cuánto le llega a un inversor, pero poco probablemente poco. Pero todo lo demás, hasta donde sea, hay una sensación de oportunidad perdida. Sí, el presidente se enojó con Florencia Donovan, con la periodista de La Nación. ¿Por qué? Tuiteó al respecto planteando de que no eran verdad los dichos que había planteado en su nota en La Nación Florencia, planteando lo que vos decís, que hubo malestar generalizado de los inversores que estaban escuchando al presidente hace 2 días. Bueno, Florencia Donovan tiene mucha información, ¿no? Calificada muy buena del propio periodista. Es buena periodista. Muy buena exactamente. Por eso tiene fuentes, o sea, tiene llegada. Que tiene fuentes y camina. No, pero digo, muy buena periodista. Es buena. en la selección de enemigos, no Camina. sé si este es el momento del gobierno de seguir acumulando y esa característica. Pero bueno, ahí está el planteo, veremos cómo sigue. Bueno, me llegó, Carlos, un correo a mi cuenta de mail. A mí me llegan un montón. No, pero uno que me llamó la atención. Le voy a compartir. Miren lo que me llegó a mi correo. De la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene el agrado de invitar a usted al acto de entrega del título que distingue al señor Carlos Salomón Heller como doctor honoris causa de esta universidad. 31 de marzo, 6 de la tarde, Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. Felicitaciones, Carlos. Gracias. Es una distinción muy importante. Creo que es la máxima de la Universidad de Buenos Aires, claro, sí. ¿Cómo lo recibís? A ver, creo que lo que la universidad está premiando es lo que hice a lo largo de toda mi vida. Es decir, que es tratar de ayudar a entender la economía haciendo sencillo lo que parece complejo, poniéndole sentido común, racionalidad. Siempre digo, yo no me puedo olvidar nunca de Jauretche cuando decía, cuando escuchás a un economista y no entendés, seguro que te están engañando, ¿no? Entonces, tratando de que sea comprensible todas estas cosas, que acá lo hacemos cotidianamente. Así que me llena de halago. Te quiero decir que hoy fue para mí un día complicado por eso, porque me explotó el celular, como te imaginarás, cuando apareció eso. A los 5 minutos empecé a recibir saludos de todos lados, así que bueno, feliz. ¿Estás preparando el discurso? No sé si voy a preparar un discurso o voy a improvisar, tengo que pensarlo. Todavía tengo tiempo. Sí es cierto, lo primero que pensé... ¿Puedo agregar algo? La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es donde se va a realizar el acto, lo entrega toda la universidad, no solamente una facultad. Esa es la facultad. Sí. Pero en general tiene distintas tendencias, distintas extracciones, muy heterogénea en su pensamiento. Y la Universidad de Buenos Aires también. La Universidad de Buenos Aires, porque de por sí, es algo que te ha acompañado, por lo que hemos charlado, que te ha acompañado permanentemente, reconocimiento de quienes piensan como vos, quienes no piensan como vos, a un compromiso específico, ¿no? Sí. Es lindo. A mí pero no me hagas hablar de mí. No, por eso lo estoy diciendo yo, pero es muy lindo, me imagino. Sí. Yo lo primero que pensé tiene que ver con, porque tengo toda una vida, yo digo, a ver, el presidente habla del país de hace 80 años, 100 años, bueno, yo tengo 85.
Es decir, que todo eso que es el relato... Que supuestamente es tan aberrante. Claro, es mi vida. Y bueno... Toda esa disputa. Toda esa disputa la he vivido con distintos grados de participación, desde mi época de estudiante secundario militando en el centro de estudiantes, hasta mi diputación, si querés, pasando por el desarrollo de lo que ha sido el eje de toda mi vida, que es el proyecto cooperativo plasmado en esa gran entidad. La empresa cooperativa número 1 de la Argentina, y voy a dar un dato, déjame... salió la Alianza Cooperativa Internacional, publica periódicamente las 300 principales empresas cooperativas del mundo y medida, y creo que está bien, en términos de Producto Bruto de cada país, el Credicop es la empresa cooperativa número 23 del mundo. Mirá. Bueno, así que es parte de mi orgullo de haber contribuido, liderado todo ese proyecto y bueno, que va pasado por las 4M, porque nace con la ley de entidades financieras de la dictadura y que lleva a la fusión de las cajas de crédito, todas esas cosas que es para hacer una novela, y llega hasta hoy. Así que creo que es un reconocimiento a muchísima gente que se expresa en esta distinción que me van a dar a mí, pero que es lo que tiene lo nuestro, que es una construcción de muchísima gente. Sé que no te gustan mucho los mimos en público, gracias por bancártelos, sí. Y la verdad que nos sobra, nos hace sentir muy orgullosos. No puedo no bancármelo porque sé que de acá al 31 me va a tocar. Vas a tener que acostumbrarte. Escúchame, antes de cerrar, lo último, ¿un honoris causa o patear un penal en la cancha de Boca llena contra River? No. ¿Qué elegís? No, nunca podría elegir porque yo era bastante patadura jugando al fútbol, así que no podría elegir. A ver si lo errás, digamos. Claro, eso tiene riesgo. Imaginar. Gracias, Carlos. Chao. La seguimos el jueves cuando se vuelva a sumar. Carlos, vamos a la formalidad de este programa que más o menos hasta ahora comparte con ustedes las voces del día. La primera víctima es la verdad. El misil que impactó la escuela es un Tomahawk que solo lo utilizan las fuerzas militares estadounidenses. Y hablan de 50% de aumento. Estamos hablando de todos los insumos derivados del petróleo. Tanto aerolíneas argentinas como algunas aerolíneas tomaron la medida de aumentar su ticket aéreo. El clima de inversiones que hay es impresionante. Gran trabajo de los gobernadores vendiendo también el país. Perdimos todo. Que el señor gobernador Jaldo vea cómo estamos. La Nación, el gobierno de Javier Milei no apareció, no mandó absolutamente nada, no mandó ayuda. Por algo nos inventa fake news, por algo nos quisieron empañar este evento, es porque saben que estamos por el camino correcto. No solamente lo que hizo con la mujer, sino la explicación ridícula que dio, digamos. Ese es el argumento de muchos corruptos. Mire, yo hice mucho bien por el país, así que me lo estoy cobrando. Lo invité a mi casa hacía 2 años que él nos iba de vacaciones, vamos en el taxi avión, no pasa nada, ¿viste? Lo pagó él con plata del Estado. Tiene un problema con la aviación, la Libertad Avanza. Se sube a los aviones y no mira la matrícula. Ni quién los paga, ni de quiénes son. Cumplimos con lo que quería el juez y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental. Yo creo que todo el viaje a Estados Unidos ha sido una desagradable sorpresa. No llegamos a entender la dimensión de las palabras y acusaciones que ha dado el presidente, donde definió esto como chorros a toda la industria nacional. Semana Argentina más o menos, porque se hace con uno de los bancos especulativos más grandes del mundo, el JP Morgan. Las inversiones tienen que ser para todas las ramas, para toda la geografía nacional, no para las conveniencias de un sector muy pequeño. ¿Cuántos anotaron? Ya van más de 30.000. Podés decir, yo vengo acá a decir que quiero que protejan el agua, es el agua de mis hijos, de mis nietos, sentido común. Hay muchas personas que estos días, gracias a esto, estamos recuperando esa esperanza que nos falta. La ley de glaciares no se toca. Y llegamos hasta acá, desde este Frente de Sindicatos Unidos, para convocar a la desobediencia en los sectores de trabajo. A pesar de que el gobernador se pasea por Estados Unidos con Milei para vender los recursos de la provincia, sabemos que tiene superávit fiscal y nosotros no llegamos a fin de mes. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? ¡Magia! Yo soy traductora pública nacional de inglés. Se sintetiza en una sola palabra que es el amor. Nada más, gracias.
fotografías e historietas, para hacer visible lo que otros quieren ocultar. ¿Sabes qué tengo que hacer para llegar a fin de mes? Pochoclos. Para mí, de las voces del día que reflejan perfecto la jornada y el país, casi te diría, no importa cuándo veas las voces del día y qué día las veas, eso me parece muy, muy fuerte. Bueno, vamos ahora sí a meternos en todo el tema Adorni. Y miren, inauguramos portada, se ha convertido en sección el jefe de gabinete, hashtag Adorni. Está bien, Martín, está muy bien. ¿no? Es buenísimo. Está muy bien. Es Grande, muy bueno, grande muy Mache, bueno. espectacular. ¿Que se queda hasta cuándo? ¿Quién? Adorni, digo, en Estados Unidos. No, hasta el sábado. Hasta el sábado Sí, parece que se queda. Las malas lenguas, ¿viste cómo dice? Que eso no va a correr. Bueno, lo último, posteo del jefe de gabinete Manuel Adorni, y dice: uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Sí, me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de 2 años, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos es con honestidad, plena conciencia, etcétera, etcétera. Y gracias por los que se tomaron el tiempo para escribirme y el apoyo incondicional al gabinete que ahora vamos a repasar. Para Adorni, el error es haber dicho deslomarse. Se circunscribe a eso el error. Ahora, si el resultado es este, se podría haber ahorrado el deslome. ¿Cómo? Si el resultado es la recesión, la caída industrial y el desastre, si no se desloma, es mejor, Adorni, ya que estamos. Claro, que no se deslome. Igual se llama contención de daños. Sí. A Adorni le tocaba esto, tal cual. Pedir disculpas por algo y eventualmente la palabra... No sé si parará. Deslomarse. Digamos, los daños con de este descargo. Estas cosas quedan. Sabor a poco. ¿Ustedes se acuerdan cuando estas cosas quedan? Porque son fáciles de retener aparte, porque se entienden bien. ¿Se acuerdan? A principios de Vidal, de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ella hizo una publicidad diciendo que había que veranear en la provincia de Buenos Aires. Y después, por seguridad, recordarán también que ella vivía en una base aérea. Sí, claro. Cosa absurda. En Morón, En Morón, exactamente. Por seguridad también. Base aérea por seguridad, un absurdo. Pero justamente por seguridad, dijo en ese momento, por seguridad de mi familia, se fue de vacaciones a México. Tal vez si se hubiera ido de vacaciones a México sin la propaganda previa no pasaba nada. Con la publicidad previa quedó como: hagan ustedes esto, yo tengo un privilegio y hago otra cosa. Claro, es decir, eso queda. Son cosas fáciles de recordar. Yo me acuerdo del intendente de La Plata en las inundaciones, que mintió respecto de dónde estaba en ese momento. Exacto, tal cual. Yo no sé si el problema fue mentir, si el problema fue irse o no lo tengo muy en claro, y hasta te diría, no me parecía eventualmente irrazonable que estuviera de vacaciones afuera, pero el problema fue mentir. Claro, el problema fue decir dónde estaba. Yo me acuerdo, él tuiteó como si estuviera en La Plata y estaba en Río de Janeiro. Así es. Fue. Yo de todas maneras, si me tocara una situación como esta, creo que no, por comportamiento ético, ¿no? Pero eventualmente tenés algún problemita. Yo quiero un amigo como Marcelo Grandío. No, yo... Sí, olvídate. Yo quiero un amigo así. Quiero un amigo así de toda la vida. Esta es la foto. Y vamos a escucharlo anoche, cuando después de varias idas y vueltas, finalmente se saca de encima, casi catarsis, y dice lo que pasó. Miren. ¿Quién pagó el vuelo de Adorni a Punta del Este, Marcelo? Manu lo pagó. ¿Por qué? Ah, lo pagó Adorni, no lo pagaste vos. Sí. No lo pagaste vos. Exactamente. Vos no lo pagaste. Bueno, fenómeno. Exacto. Está clarísimo. Es la primera vez que habla. Esto es exclusivo total, Él me lo pagó a mí. Él te invitó. Mirá. Pero vos tenés mucha más plata que él. Y fíjate, igual yo hace más de 10 años que vivo en Uruguay, o sea, lamentablemente, Pablo, yo no tengo plata. O sea. Por algo no. Bueno, esto decía anoche, paréntesis o nota al pie. Es periodista Marcelo Grandío
no me pareció que estuviera hablando en tono de periodista que sale al aire. Me parece que alguien no le terminó de avisar que estaba al aire. A mí esas cosas no me gustan. Pero bueno, testimonio evidentemente valioso. Después dijo, no, en realidad me lo pagué yo, etcétera, etcétera. Volvieron a consultarle hoy por la mañana, es decir, varias horas después. Y a ver si ratificó o se rectificó. ¿Qué dijo? Las reglas. Pero esto llamarlo Manuel, no sé, ¿yo qué tengo que ver? ¿Yo qué hice? No, pero por eso justamente... Yo no soy político, o sea... Pero por eso te queremos agradecer que estés dando... No soy vocero de él. No, ya sé, ya sé. Está claro. Lo invité a mi casa hace 2 años que él nos iba de vacaciones, charlamos un día, le digo, no hay problema, ¿entendés? Vamos en el taxi avión, no pasa nada, ¿viste? Y bueno. No, vos estás agregando algo. Estás agregando un dato que no se sabía. Vos estás agregando algo que es importante, que es que él pagó el pasaje de las 4 personas. Que son aviones privados, que no era de un amigo, sino que contrataron, que pagaron $3.600, que él pagó $3.600 por los pasajes. Está aclarando eso. Perfecto. Ese dato lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del Estado. Ya no sé si quiero que Grandío me defienda. No sé si quiero un amigo así. Ahora que lo pienso un poco mejor. De todas maneras, recordemos, acá hay eventualmente 2 problemas. O sea, es un jardín de senderos que se bifurcan, pero en los 2 al final hay un problema. Sí. Si Adorni lo pagó, bueno, eventualmente si gana como para justificar un gasto de estas características. Y si no lo pagó, ¿quién se lo pagó? Claro. Y si merodea o está en los suburbios del delito de dádivas. De dádiva, claro, está claro. Es el problema. Y finalmente después volvió a ganar el Grandío. Ya dijo, déjenlo en paz a Manu. Dale. ¿Y entonces hablaste con Adorni últimamente? ¿Con Manu? Sí. No, déjalo en paz, a Manu, déjalo en paz. Déjalo en paz porque, viste, no ser político, ¿entendés? Y estar en estas es muy difícil, ¿entendés? Pero bueno, no te puedo decir más nada. O sea, es un tipazo. Puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, o sea, no sé lo que pasó con el avión, no me interesa, no me quiero... y con Manu estoy en contacto porque yo te dije, es como un hermano mayor para mí. Bueno, ya está, déjenlo tranquilo, gran tipo. Me hizo acordar a Guillermo Nimo, ¿se acuerdan? Castrilli, gran padre de familia, pero la perla negra es para usted. Bueno, lo que le tocaba a Manuel Adorni, evidentemente, era salir a ser un poco más humilde, digamos, en la escena pública frente a esta situación, tratando de contener daños. Deslomarse no fue la mejor palabra. Al resto lo que le correspondía, y seguramente fue una orden, porque todos salieron casi al mismo tiempo, a través de la red X, a bancar a Adorni. Karina Milei, mi apoyo total e incondicional a Adorni. Frente a tanta basura mediática, conozco tu integridad, eso me alcanza siempre con vos. El propio presidente de la Nación, Javier Milei, si supieran el concepto de... A lo Milei, ¿no? Sí. Si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros y a otro rubro no les importa ni lo captan, entonces se ensucian. Ánimo, Adorni, Vida Libertad Carajo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el costo marginal? Claro, porque parece que el presidente no sé a quién le está hablando, no le habla a toda la población con estos tweets. Es el costo en el margen, digamos. Lo que dice el presidente es: en el avión había 10 lugares, sobraba y llevábamos a 9 personas. Sí. El costo de subir una persona más era marginal. O sea, no terminaba significando un gran costo para el erario público subir a alguien en ese asiento vacío que quedaba. Entiendo. En el Tango 01. No, bueno, pero eso no está es lo planteando. mismo que pensaba eventualmente cuando hicieron la resolución y decían que todos los otros que lo hicieron eran amorales. No solo eso, sino todos los pasajes de los segunda y tercera línea que viajaron, que terminaron yendo en pasajes de línea. Y eso también le cuesta al Estado. Como mínimo ahorrabas un pasaje. Claro. Ese pasaje. Por gente que no entró, claro, y que tuvo que ir a un pasaje. Exactamente. Yo no estoy en contra de las delegaciones, para nada. O sea, para los vuelos de línea, pero ya que estamos hablando, y Guido acaba de explicar lo que es costo marginal, sí. Digo, ahorrabas un pasaje.
Está bien. Yo sigo insistiendo, para mí todo esto es una pavada grande como una casa. El problema es el espejo que ofrece el gobierno para estas situaciones en otro gobierno, sí, digamos, ¿no? No, eso sí, y que surge esto de Punta del Este, ¿no? Que se monta sobre esta cuestión que tal vez puede ser más banal, pero sí, que un funcionario que gana alrededor de 3 millones y medio de pesos y que declara alrededor de $40.000 de patrimonio, es raro que se gaste en un fin de semana, entre ida y vuelta, no sé, $5.000 en un fin de semana en Punta del Este. Bueno, no parecería $10.000 del avión, más los 5.000 del pasaje de su claro, esposa. 5.000 era el pasaje, claro, y 10.000, estamos hablando de 15.000 sobre un patrimonio de $46.000 que declaran en su última declaración. Te quemaste un porcentaje importante de tus reservas en dólares en un fin de semana. En un fin de semana. Es raro. Bueno. Por eso yo recordaba lo de María Eugenia Vidal, porque este tipo de cosas y el deslomarse también son gestos de soberbia, de distancia. Eso solo no te liquida políticamente. Sí. Cuando se suma empieza a ser un problemita. Pero te raya, digamos. Sí. A ver, Santiago Caputo también hizo un posteo. No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con 100 años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresarios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni. Este era relevante porque en algún momento se especulaba, ya empezó a llamar la atención que algunos medios de comunicación muy vinculados con el gobierno salieran a matar y a pedir la renuncia del propio Adorni. Creo que algo vamos a ver sobre eso. Entonces miraban a Santiago Caputo. Yo creo que hay que mirar a otro lado, porque para mí acá hay algo, alguien identificó un lugar donde hacerle daño al gobierno, ahora nos vamos a dedicar a eso. Este me encanta, el último es espectacular. Es el ministro del Interior, Diego Santilli. No vamos a, se agarró la moto y subió, no vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno a fondo con Manuel Adorni. Yo no sé dónde está la operación. Y tampoco sé qué tiene que ver el kirchnerismo. Lo obligaron a Adorni. No pensó mucho. Y medio que le salió lo que le salió kirchnerismo y bueno, y salió con eso. ¿Cuál es la fórmula que funciona? Operación kirchnerismo adentro. Bueno. Es muy Santilli el estilo ese. Pasa. Jonathan Viale, uno de los comunicadores portavoces del gobierno no oficiales, que salió a pegar duro también a Adorni. Mirá. Primero, no es un tema personal, como dice Adorni, el trabajo de un funcionario público es público. Y la comitiva que viaja en un avión presidencial es un tema público. Primer error. Segundo, deslomarse, ya lo hicieron pelota en las redes. Deslomarse, no hace falta que te diga, es manejar 14 horas en Uber. Deslomar, no sean tan... Es cosechar caña de azúcar con 40 grados en Tucumán, no digan pavadas. Yo acá tengo las actividades que hicieron en Estados Unidos, ahí, mira, JP Morgan, déjense hinchar las pelotas, el escudo de las Américas, Argentina Week no sé cuánto, conferencia en la Yeshiva Unir. Esto no es deslomarse, ¿no? La tumba del Rebe, no, con todo respeto, no suena a deslomarse. No usen eso porque tratemos de no faltarle respeto a la gente que trabaja 10, 12 horas por día por $1 millón de pesos. De trabajo, sí. Bueno, tengo varias inquietudes sobre esto. Primero, si es parte del operativo, entreguemos deslomarse, ya está, y todo lo otro. Tratemos de ocultarlo. Y después, y acá me parece que hay otra lectura, yo creo que hay un sector del círculo rojo, ese al que ayer Germán Martínez nos decía que el gobierno quiere conducir, castigar, presionar, infundirle temor, que se alinee efectivamente, que cuando encuentre una oportunidad de presionar, no sobre Adorni, sobre Karina Milei, porque Adorni es Karina Milei, yo creo que lo va a hacer, y esto es una muestra de eso. Pero bueno, es solo una hipótesis. Puede ser un retruco del discurso, ¿no? Puede ser también, Es solo una hipótesis, y eventualmente esto es lo único que me interesa del tema. Ver cómo utilizan ciertos sectores del poder real estas situaciones para tratar de entender cómo imaginan su vínculo con este momento de Milei, que saben que Milei pasa, que les interesa mucho la política de ajuste, y yo creo que por eso lo bancan, porque están moldeando un país de acuerdo a lo que ellos también quieren, pero saben que Milei en algún puesto menor, ¿no? En algún momento. Alguien que entendió muy, pero muy bien el verbo deslomarse fue Lali Espósito. Se vienen unos shows en River, nos estamos deslomando, serán shows inolvidables, dice Lali, que sabe jugar, me parece que juega en toda la cancha
y tiene motivos para utilizar esta situación. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, un trabajo de Pulsar de la Universidad de Buenos Aires con Facundo Cruz, que ya está con nosotros. ¿En qué andan los jóvenes en la Argentina? ¿En qué están pensando? ¿Cómo se informan? ¿Qué relación tienen con la política? ¿Qué imaginan para su futuro? ¿Se piensan fuera del país o quieren quedarse? Después de la tanda lo charlamos y mostramos. Dale. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. El mundo asiste a una alarmante escalada de violencia en Medio Oriente. En noticias de esta semana, lo que nadie cuenta de la guerra. Claudio Fantini analiza el escenario bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán y las chances de convertirse en un conflicto global. Además, exclusivo, el duelo secreto de Milei por la muerte de uno de sus hijos, clon del histórico Conan. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Bueno, muy bien. Enseguida, Martín, hacemos un pantallazo de las últimas novedades de la guerra. ¿Cómo no? Algo pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, un muerto en Estados Unidos porque aparentemente no. Atentado contra una sinagoga en Michigan. No se sabe el origen, no se sabe la afiliación todavía. Sí. Si fue acto terrorista o no fue acto terrorista, o sí, fue terrorista, pero no se sabe más detalles y lo mataron. Bueno, en un ratito avanzamos las postales de la guerra con Martín Granowski y seguimos desandando el camino de la inflación. Sí, vamos a ver no solamente un poquito más de los datos finos de la inflación, sino fundamentalmente cómo le pega a los salarios y cómo le pega a las jubilaciones, tanto el índice como el meñique. Muy bien. Ambos índices. Saludamos y le damos la bienvenida a Facundo Cruz, es el director de Pulsar, pertenece a la Universidad de Buenos Aires, hicieron un trabajo muy interesante sobre pibes y pibas de colegios secundarios públicos y privados en todo el país, si no me equivoco, entre 16 y 19 años, consultas respecto de la política, el momento del país. Vamos a andar un poco sobre ¿qué andan pensando los pibes y las pibas, ¿no? Gran pregunta. Facundo, ¿cómo estás? Bien, Pablo, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Llegar acá si tenés el telegrama. Nos dijo él que digamos eso, pero no, mentira. No, son Augusto Reina y Daniela Barbieri, son los directores del observatorio y yo soy el coordinador general. Le mandamos un abrazo grande, gracias. ¿Qué es Pulsar? Pulsar es el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires, depende del IGEDECO, que es un instituto que está radicado en la Facultad de Ciencias Económicas. El observatorio tiene también el reconocimiento de la carrera de Ciencia Política de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es un observatorio que empezó a tomar forma a mediados, último trimestre del 2022 y empezamos a trabajar fuertemente en 2023, 2024, 2025, este es nuestro cuarto año de funcionamiento. Tiene un antecedente importante que es en el año 2019 que se hizo el primer estudio en Argentina sobre el debate presidencial con grupos focales viendo el debate en vivo y eso dio... ese trabajo fue muy comentado, generó un impacto muy grande. Y generó un libro que está publicado por Editorial Leudeva, que está coordinado por los dos directores. El estudio después del debate lo repetimos en 2023 con el segundo debate presidencial y el debate balotage. La primera vez que se hace un estudio sobre el debate balotage, replicando la misma metodología que son grupos focales que ven el debate en vivo y con un dispositivo que nosotros desarrollamos van valorando lo que dice cada candidato presidencial, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que van diciendo, y eso te permite sacar información muy rica sobre un evento único de la política argentina. ¿Y qué se propusieron en este trabajo, en esta investigación? Y en este trabajo nos asociamos a un actor clave para poder realizarlo, que es la Asociación Conciencia. El año pasado empezamos a conversar a mitad de año para tratar de entender el vínculo entre los jóvenes escolarizados en la Argentina y la participación política. Y se fue ramificando y creciendo. Y llegamos a una investigación inédita en el país. Relevamos casi 2.500 estudiantes escolarizados con una muestra federal representativa. Eso es mucho para quienes no entendemos un poco. Eso sí, es una muestra grande. Una muestra grande. Hay otros estudios sobre jóvenes en Argentina que han llegado a reunir entre 800 y 1.000 casos. Entonces estamos hablando de un estudio grande. De hecho, cualquier encuesta que consumimos ya casi semanalmente, si vamos a la ficha técnica, vemos que son estudios de 1.000, 1.500 casos, a veces 2.000,
de toda la población en general. ¿Y eso lo vuelve más representativo o achica margen de error, supongo? Claro, cuando tenés una muestra más grande, el margen de error es más chico y los resultados tienen más sustento, podemos decir. Y acá son 2.500 casos de jóvenes escolarizados entre los 16 y los 19 años, que es un porcentaje chiquito de la muestra, porque el grueso está entre 16, 17 y 18 años. Bueno, contexto que nos parecía importante para lo que efectivamente encontraron. ¿Y en qué andan los pibes y las pibas? Andan en 3 cosas, podemos decir. A ver. Son más pragmáticos que ideológicos. Esa sería la primera cosa. La segunda en la que andan son más tolerantes y menos confrontativos. Y la tercera es que son selectivos en cómo se informan y en el grado de involucramiento en términos de la participación política. La conclusión general es que los jóvenes en la Argentina no rechazan la política, tienen cierta distancia con la política, la ven lejana, no solo a la política en general, sino al sistema político y a los actores políticos, ¿no? Todo el conjunto de la política que, que consumimos diariamente y que hay debate y discusión, los jóvenes todavía no ven con cierta distancia. Pero lo positivo, porque el estudio vos lo agarrás y puedes ir para el lado negativo o para el lado positivo, lo positivo es que no hay un rechazo o una negación de la política, porque hay elementos. ¿Qué diferencia entre rechazar y la distancia para ustedes? Bueno, por ejemplo, si podemos ir a un dato. Cuando preguntamos, el informe tiene dos entregas. Una primera parte que habla sobre la visión que tienen del país y sus vínculos afectivos y la relación que tienen con la política. Y en la segunda entrega del informe tiene una parte dedicada a la valoración que tiene sobre la democracia y sobre el voto y la participación política. Entonces, un punto positivo, les preguntamos, si tenés intención de votar en las próximas elecciones en las que puedas hacerlo, y 3/4 de los consultados nos dijeron que sí, el 19% dijo no estoy seguro y solo el 8% dijo no planeo ir a votar. Entonces, en menos del 10% de los jóvenes argentinos que están comenzando su proceso de socialización política están diciendo que no quieren ir a votar. Entonces, acá vos ves... Frente a un escenario, venimos de escenarios donde esto preocupa, donde exactamente. Entonces, el abstencionismo preocupa. Claro, entonces entre los jóvenes el compromiso cívico es alto. Te está mostrando que tiene intención de hacerlo. La otra cara de la moneda es la pregunta que complementa y que sigue el estudio, y es si ya tuviste edad para votar en alguna elección. ¿Lo hiciste? El 38% dijo que sí, el 43% dijo que aunque tenía la oportunidad de hacerlo, no fue a hacerlo. Entonces hay una intención de hacerlo, pero al momento de hacerlo no concurren a votar. Acá hay una explicación respecto de voto joven. Eso debe ser los mayores de 16, supongo. Claro. Primer voto que es derecho pero no obligación. Claro, voto joven, 16, 17 años es optativo. Claro. Entonces hay la mitad de los consultados en este estudio de 16 y de 17 años, claro, aunque pueden ir a votar, no lo hicieron, pero el 73% de los de 18 años fueron a hacerlo. Y acá tenés esa tensión que a veces está entre voto obligatorio y voto voluntario. Entonces, ¿dónde está lo positivo? Si vos rechazaras la política o lo vieras como algo muy negativo en tu vida, frente a la pregunta de si tenés pensado ir a votar, la mayoría debería haber contestado que no. Y acá te están diciendo que sí. Después aparece ese matiz de, bueno, en el momento en que lo tienen que ir a hacer, una parte importante no lo va a hacer, justamente por esta cuestión de una de las explicaciones del voto joven. Al principio. Sí. Cuando decís pragmático, ¿qué interpretás vos o qué dijeron para que vos puedas interpretar el sentido del pragmatismo que enunciaste al principio? En contraposición con ideológico, claro, ¿no? Exacto. ¿Qué es el pragmático ahí? Ahí, a ver, eso me lleva a la parte de la relación entre los vínculos afectivos y la política. El grueso de los consultados, y si me permiten, estoy justo acá buscando el número para hablar con precisión. El grueso de los consultados tiene un alto rechazo a juzgar a las personas por sus opiniones políticas. O sea, la política no aparece como una frontera moral o identitaria que le define a los jóvenes con quiénes vincularse y con quiénes no. Le preguntamos, ¿usted está bastante, poco o nada de acuerdo con que se pueda saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas? El 60% dijo que está en desacuerdo con esa frase. Solamente el 30% dijo que piensa que puede juzgar a una persona. Esa es la parte de la tolerancia que vos decías antes. Claro, sí, exactamente. Entonces son pragmáticos, son tolerantes. La política no aparece acá como una barrera que les permite a ellos construir sus vínculos. Y pragmático es si hay resultado, si es el resultado que yo quiero, no me interesa tanto el porqué del resultado o la carga ideológica que hay detrás, ¿es eso? Sí. ¿O es otra cosa? No, a ver, pragmáticos en términos de que
está conectado con la cuestión de la tolerancia, porque si la política no es una frontera moral que lleva a ellos a definir qué vínculos tienen y qué vínculos no tienen, entonces al lado tenés el pragmatismo, ¿no? Entonces ves la política de una manera, con cierta distancia que la tienen, pero no parece como que la política esté dominando constantemente su vida y le marcan con quiénes se conectan, con quiénes no, con quiénes se vinculan. Supongo que deberías tener, siguiendo eso, menor identidad partidaria definida, tal vez. Sí, y esto aparece, no hubo una pregunta concreta respecto de cómo se identifican políticamente, también por cómo hicimos el relevamiento y la sensibilidad de abordar ese tema. Sí, sí. Pero, por ejemplo, les preguntamos esto, creo que habla mucho del clima de época, y voy a la parte de los electivos que son. Les preguntamos, en el último año, ¿han realizado alguna de estas 4 acciones? Seguir a un candidato o un partido en redes sociales. Los jóvenes habitan mucho tiempo las redes sociales. Si compartieron un posteo de un candidato o partido en redes sociales, si asistieron a una marcha o si firmaron un petitorio. De ese ranking de acciones, la que aparece con mayor participación es seguir a un candidato en redes sociales, pero solo el 30% lo hace, menos del 30% lo hace. De ahí para abajo, en torno al 10% e incluso menos, comparten posteos, van a manifestaciones o firman un petitorio. ¿Qué nos muestra esto? Que en términos del involucramiento, de la participación, y la participación generalmente te lleva a ver la política desde una postura ideológica, tienen un involucramiento mucho más bajo con la participación activa en términos políticos. Se juega mucho la interpretación de los datos, por eso hay una parte, corregime Facundo, pero hay una parte que es cuanti, que te dan los resultados en función de lo que preguntan, y después ahí es donde amo a las ciencias sociales, porque van a interpretar, a tratar de sacar interpretaciones fieles en función de lo que fueron preguntando, porque uno podría pensar, vuelvo un cachito atrás, en un momento en que todo está tan polarizado al punto de una tensión y una violencia muy, muy fuerte. El mundo adulto, lo que hemos construido es eso, nos guste o no nos guste, que no se definan sus afectos eventualmente por pertenencia partidaria o por mirada política, me da un respiro respecto de lo que viene, ¿no? Esa tolerancia. Hay una ciudadanía que está en un proceso de construcción que aparece, como decíamos, más tolerante, en donde la política no parece inundar cada faceta de su vida. Incluso esto pelea contra la idea de involucramiento político también, lo entiendo. Exacto. Entonces, hay algo que no publicamos, pero sí probablemente lo saquemos en las próximas semanas o siga una línea más de trabajo académico y no de divulgación. Esto fue en parte de una persona clave que desarrolló esto, que es Milagros Milia, que es analista de investigación de Pulsar, que ella construyó perfiles. ¿Qué hacemos cuando construimos perfiles? Tomamos respuestas a determinadas preguntas, las juntamos y podemos perfilar al colectivo que estamos encuestando, relevando. Entonces, uno de los perfiles es sobre socialización política, otro es sobre tolerancia política, lo vamos a ir publicando prontamente, pero básicamente lo que encontramos ahí es que se confirma esta idea de que los jóvenes tienen mayor distancia de la política, son un poco más apáticos, pero el perfilamiento, por ejemplo, muestra que es una juventud mucho más tolerante. O sea, cuando vos vas juntando las preguntas y armando el rompecabezas, te refuerza esta idea de la tolerancia. Facundo, nos quedamos, viste cómo somos en los medios, hacemos un recorte que por ahí nos parece interesante, pero para eso te invitamos para que nos ayudes a complejizarlo. Nos quedamos con 2 o 3 resultados, gráficas del trabajo de Pulsar. Uno es ¿qué piensan, esperan de su futuro? ¿En el futuro te gustaría seguir viviendo en Argentina o preferís viajar a otro país? Me gustaría seguir viviendo en Argentina, el 40%, preferiría irme a otro país, 32%, no lo tengo decidido, 28%. ¿Cuál es el sentido de esta consulta y qué leen acá? Esta es parte de la primera sección de la encuesta que tratamos de detectar qué perciben. Pues esto viene después de la pregunta que les hicimos sobre cómo ven el país y cómo ven el futuro del país y cómo ven el futuro personal y de sus familias. Y incorporamos esta pregunta también. Es una pregunta que también tenemos incorporada en un estudio, un programa que tiene el Observatorio Pulsar, que es sobre creencias sociales, y el año pasado preguntamos si te irías a vivir a otro país o te quedarías en Argentina. Y 2/3 de los consultados nos contestaron que se quedarían a vivir en la Argentina y 1/3 que se iría a vivir en otro país. Sí. Los jóvenes
nos contestaron en un 40% que se irían a vivir a otro país. Están por encima de la respuesta general a toda la población. El estudio de creencias sociales es sobre población en general, va desde jóvenes hasta adultos mayores. Y esto va bastante en línea con lo que encontramos en creencias sociales. Porque acá el 40% te está diciendo que se quedaría a vivir en la Argentina. No es un 40%, pero sí el 32% te dice preferirme vivir a otro país. Y acá sí aparece algo que es transversal a todo el estudio, que es el que no lo tiene decidido. El 28% dice que todavía no sabe qué haría. También aparecen estos porcentajes entre el 20 y el 25%. En casi todas las preguntas hay una porción importante que te dice no sabe, no contesta. Entonces, esto también es algo característico del colectivo que estamos estudiando. Cierta indefinición con algunas cuestiones. Esto lo podemos ver de dos maneras. Una manera es, el 40% de los jóvenes quiere quedarse a vivir en el país, el 60% está pensando o en irse o no lo tiene definido. Sí, entonces, la mitad del vaso vacío te está diciendo menos de la mitad de los jóvenes quiere quedarse en Argentina, más de la mitad está pensando en irse o todavía no sabe. O también podemos ver la mitad del vaso lleno. Es el 68% está pensando en quedarse en Argentina o no tiene definido si quedarse o no, y solamente un tercio te está diciendo que piensa irse a vivir a otro país. O también puedes agarrar el 28, dividirlo en dos y repartir el 14 para cada una de las otras franjas. Exactamente. También. Entonces, ¿cómo leemos esto? No nos parece que confirme la idea de que la salida es Ezeiza. No vemos ese escenario en la juventud. Esto en realidad deberíamos complementarlo con un estudio cualitativo en donde vamos a tratar de preguntar el por qué te irías a vivir afuera. Pero creemos también que tiene que ver con algo propio de la juventud, de vivir una experiencia en otro país, ya sea por viajar, por recorrer, por trabajar, por estudiar, prácticas que son comunes entre jóvenes que están terminando el secundario, están pensando en una carrera universitaria, en trabajar, en las dos cosas, o en vivir alguna experiencia afuera. Bueno, y nos quedamos con otra, tomamos otra encuesta, otra pregunta, que la política no es un tema de conversación, menos aún entre pares. ¿Qué tan seguido hablas de política con las siguientes personas? Muy seguido y bastante seguido con familiares, el 33%. Es decir, mayoritariamente poco o nada. Con amigos, entre el 4 y el 10, o muy seguido, bastante seguido, y poco seguido, nada seguido, casi el 80%, un poco más del 80%. ¿Y acá qué vemos? Más allá de lo obvio, sí, digamos. El primer punto es que la política no está dentro de los grupos de amigos. O sea, entre pares no hay conversación sobre política. Los jóvenes hablan de otras cosas. Si recién se enganchan, es una encuesta muy importante de la Universidad de Buenos Aires, de entre 16 y 19 años. Chicos y chicas escolarizados en escuelas públicas y privadas de todo el país. Sí, 2/3 de escuelas públicas, 1/3 de escuelas privadas. Entonces, la política no caracteriza las conversaciones grupales, ¿no? Las charlas entre amigos y amigas, e incluso tal vez parejas, no, la política no está presente. Se hablan de otros temas, fútbol, romances, cualquier stream que consuman, series, libros, lo que sea. Aparece un poco más presente la conversación familiar, pero sigue siendo 1/3 de los consultados que dicen que se habla de política en sus familias. Ahora, el primer punto es de vuelta, el vaso medio vacío, en donde, bueno, entre pares la política no está metida en sus conversaciones. En la familia sí aparece un poco más presente, y esto lo complemento con otro dato, y es algo transversal a todo el estudio, que es el hogar parece ser un punto importante en el proceso de socialización política de los jóvenes. Cuando vos contás con padres con nivel educativo mayor o tenés mayor disponibilidad de libros en tu casa, a esos dos elementos nosotros... ¿Mayor disponibilidad de libros en la casa? Sí, preguntamos si tenían pocos libros, menos de 10, algunos libros entre 10 y 15 y muchos libros más de 50. Creo que recordar que esas eran las categorías, por ahí le estoy pifiando en algún numerito, pero cuando les hicimos esa pregunta, el grueso de los jóvenes dicen que tienen pocos libros en sus casas, pero sí la variable libros y la variable formación de tus padres nosotros la interpretamos como el capital cultural en casa o en el hogar. A mayor capital cultural en casa hay una mayor preferencia por la democracia, hay un mayor compromiso con ir a votar, hay un mayor interés en política, y esto se refuerza con esta idea de la charla de política en casa, que es más bien baja, pero por ejemplo, le preguntamos si acompañaron a votar a algún familiar alguna vez, y 3/4 de los jóvenes nos dijeron que sí. Entonces, el proceso de iniciarse en el ritual electoral, en el ritual de la democracia,
colabora con un mayor compromiso cívico, como veníamos charlando antes, le genera un mayor interés en política. Por ahí no necesariamente se genera conversación en casa, pero sí la familia acá aparece como un sostén importante de lo que ya está haciendo la escuela para la vida de los jóvenes. Claro. Y la última que tomamos nosotros, la última pregunta. En general dirías que estás muy, bastante, poco o nada interesado en la política. Muy interesado 8%, bastante 21%, poco 51%, nada interesado 18%, casi 70-30 entre interesado o no interesado. También habla por sí solo la consulta, pero imagino que hay cosas para agregar. Sí, para agregar es lo que decíamos al comienzo. Los jóvenes ven la política con mucha distancia, les parece algo ajeno, en términos de, con el lenguaje que se habla en política, de lo que hablan, quiénes hablan, lo sienten con cierta distancia. Y este dato lo estamos contrastando con nuestro estudio de creencias sociales, que en los últimos 2 años encontramos que el interés por la política en Argentina subió. Pasó de ser menos de la mitad en 2023 a los últimos 2 años estar por encima de la mitad. Hoy nuestro estudio nos muestra que el 55% de los consultados, la base de encuesta es menor, son 1.200 casos de vuelta de población joven hasta adultos mayores. 55% de los casos el año pasado nos dijo, de los consultados, nos dijo que tienen muy o bastante interés en política. Los jóvenes nos están diciendo lo contrario, les parece algo ajeno. Y acá tenemos un número que es bastante fuerte, son 2/3 de los consultados dicen que no les interesa o poco o nada. El poco es el grueso, o sea, la mitad de los jóvenes dicen que están poco interesados. La idea es continuar con este estudio los años próximos y ese poco interesado, no sabemos si va a ocurrir, pero cuando vos tenés en las 4 categorías de respuesta, que vas desde muy hasta nada, los que están en el medio, los que son algo, poco, generalmente a veces se van moviendo hacia arriba o hacia abajo. Si en todo caso apareciera una política o una discusión política que es más cercana hacia los jóvenes, ese 51% de poco interesado podría empezar a estar algo interesado. Y puede ser que también sea parte de un clima de época, ¿no? Donde los jóvenes hoy ven que es todo muy lejano y les resulta ajeno. Si el escenario empezara a cambiar, que ocurren ahí o que están en juego. Y después, insumo importante para la política, el desafío de qué hace la política con este insumo, ¿no? ¿Se adapta a esto o, a mi modesto modo de ver, pela su vocación y dice a ver cómo transformamos eventualmente muy en términos generales, desinterés o desconexión de... ¿Cómo aumentamos el 30? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo subimos el 30? Exactamente. Facundo, en serio, gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y al regresar algo de la guerra con Martín Granowski, algunas novedades y por supuesto un poquito más de la inflación con Guido Bambini. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocreditcoop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Esta semana en Revista Caras, la nueva vida de Juliana Aguada, la ex primera dama. Tini y De Paul planean casarse en diciembre de 2026. Macri divertido en la boda de su sobrino Rodrigo con Emily Lucius. Donald Trump con Messi en la Casa Blanca. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fast Pass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Del dato de 2,9 de inflación conocido hoy de febrero, algunos datos más derivados de allí, Guido. Sí, ya dijimos varias cosas al principio del programa. Nos vamos a meter de lleno en cómo esta inflación le pega, erosiona directamente a los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras, tanto activos como pasivos, a los salarios y a las jubilaciones. Vamos a la primera placa que traje para ver
vimos el índice y el meñique de un solo mes, ¿no? Ahora hay que verlo también en términos acumulados. Sí. Bueno, en términos acumulados tenemos el IPC Caputo y el IPC con la nueva metodología. Claro. Desde que asumió este gobierno es 280% con el IPC Caputo, y si se hubiera actualizado en ese momento la canasta de consumo, la canasta de gastos del hogar es 17-18, daría 324%. Estamos hablando de 43 puntos porcentuales o 11,5% más. 11,5% más o 43 puntos porcentuales es la diferencia acumulada. Vamos a la siguiente para ver cómo esta acumulación de inflación no registrada por el índice general de precios, por el índice de precios al consumidor, le pega directamente a los salarios. Los salarios con el IPC nuevo pierden 16,5%. Están 16,5% abajo de noviembre del 2023 los registrados del sector público y del sector privado. Y el promedio. Todos juntos. Y el promedio, tal cual, que el promedio esconde un montón de cosas. 16,5 contra, no veo el dato chiquito, pero estamos hablando de contra 8, 7,5, 7. Le interrumpo brevemente porque le quiero agradecer a Tevi y nuestros compañeros aquí en técnica. Si nos ven mirando para arriba mirando, es porque el monitor es muy chiquito, tenemos que afinar mucho, está al costado y encima se apaga. Entonces, téngannos paciencia, la que tenemos nosotros, téngannos paciencia con los datos, sí. Sí, el revoleo de los ojos. Sí, estamos hablando de un 17,5% de pérdida de poder adquisitivo contra un 7% que informa el INDEC, en definitiva, con la inflación del INDEC. Y vamos a las jubilaciones, porque también se han visto erosionadas, no solamente por esto, sino también por el congelamiento del bono en 70.000 pesos desde marzo del año pasado, desde marzo de 2024, perdón, no del año pasado. Y es de 12,5% la pérdida, si ven, en el último sería en el óvalo inferior derecho. El azul es con el IPC actualizado y da una caída de 12,5%, de 12%, no de 12,5%, de 12% contra 3,2%, que uno podría decir, bueno, está un poquito, o el argumento del gobierno está más o menos igual que el final del gobierno anterior. Igual es caída. Igual es caída. Pero bueno, fíjate cómo cambia. Y corregime si me equivoco, con una canasta que es muy distinta respecto a la que mide la canasta de jubilaciones. Ni hablar, la Defensoría de la Tercera Edad habla de que la canasta en general de gastos de un jubilado es el doble de la canasta de consumo en general de la población, que aprovecho para decir que está en 1.400.000 pesos. Hoy salió el dato de canasta básica total para un hogar de 4 personas sin alquiler. Supuestamente en Argentina, para no ser pobre, tenés que conseguir 1.400.000 pesos. Eso que te vas a 2 palos, fácil. Sí, por abajo de la pata, 2 palos, y es difícil. Me cuesta creer cómo puede sobrevivir una familia de 4 integrantes con 1.400.000 pesos al mes. Bueno, eso básicamente es la pérdida de poder adquisitivo. Insisto, lo vamos a traer todos los meses porque es una discusión que no se tiene que perder, que hay que instalarla, porque el cambio de metodología que no hizo el INDEC es una mancha reputacional que tenemos que mencionar permanentemente. Y después decíamos que no impactó el conflicto bélico, la guerra en Medio Oriente, en el dato de inflación del mes de febrero. Sí lo va a hacer en el del mes de marzo, que es muy probable que arranque con 3. ¿Qué aumentos ya tenemos en el mes de marzo? Bueno, la nafta, que ya aumentó un 4%. El novillito, esto es carne mayorista, mercado de Liniers como fuente, aumentó un 3,7%. El cerdo hizo lo propio, es decir, las carnes siguen aumentando. En el mes de marzo lo hizo un 4,2%. Y también tenemos la estacionalidad en el mes de marzo, vinculado con los aumentos que tienen que ver con educación, con la vuelta a clases que siempre pegan en el mes de marzo. Así que es complicado pensar que va a haber una desaceleración de la inflación en el mes de marzo. Es difícil pensar que va a estar en 2,9 o por debajo de ese 2,9 el índice de inflación de marzo, y así concatenaría 10 meses consecutivos de aumento o de mantenerse igual, porque lo hace en 2 meses, en enero también fue 2,9, el índice de precios al consumidor. Gracias, Guido. Por favor, Martín, Pablo. Nos queda poco tiempo, pero hagamos, por supuesto, la necesaria actualización de la guerra en Medio Oriente. ¿Por dónde arrancarías? Yo arrancaría hoy por el Líbano.
Las cifras del Líbano son muy impresionantes. Por ataques israelíes, estoy mirando la actualización en este momento en X, ex Twitter. En el mapa de Israel, Líbano está hacia el norte. Exactamente, sí. Pero además es ataque permanente. 600 muertos desde que empezó la guerra con Irán, o sea que no solamente guerra con Irán, y más de 800.000 desplazados. Naciones Unidas dice crisis humanitaria sin precedentes. Que van 13 días. 13 días. Bien. El objetivo alegado es siempre el mismo, que es en este caso destruir a Hezbollah. En el caso de Gaza es destruir a Hamas. Lejos estoy de justificar a Hamas y a Hezbollah. Digo, pero 800.000 desplazados, 600 muertos, estamos hablando de otra cosa. Claro. Estamos hablando de destrucción masiva directamente. Entonces, para vos, el capítulo hoy tiene que centrarse en lo que está pasando en el Líbano. Sí, para mí es lo más, como noticia del día, si uno tuviera que aislar una cosa, para mí eso es lo más importante y lo más saliente. Bien. Ahora, aparte de todo, hay más cosas. Digo, ¿cuál es el otro tema? El otro tema es ya la inestabilidad económica que se está instalando y la duda es cuánto va a durar. Que es la duda de Trump también, y que es la duda que planteamos el otro día sobre qué quiere Trump. Más tiempo, peor para Trump, eso está clarísimo. No peor para Israel, pero sí más tiempo, peor para Estados Unidos. Porque la inestabilidad a largo plazo puede afectar a China, a Irán, por supuesto que eso es así. Vamos a suponer que ese es el plan de largo plazo, perfecto. Ahora, si el largo plazo es inevitable y el corto plazo no es una semana, no es ni siquiera un mes, y son 2 meses, está afectando ya a los Estados Unidos. Trump está con elecciones de medio término en noviembre. Tiene problemas inflacionarios, tiene problemas con el aumento de la comida. Y si vamos acá cerca, en Brasil hay elecciones este año, hay elecciones en octubre, presidenciales, no de medio término. Hay un muy buen artículo de Leonora Gossman en Perfil que leí hace un rato, y Leonora cuenta, que está muy bien informada, vive en Brasil, Leonora cuenta que Lula está preocupado por las elecciones en Brasil, por el aumento de la inflación en Brasil, que es muy baja, digo. ¿Cuánto está? 4% de la inflación en Brasil, 4% anual. Está preocupado porque dice, nos está yendo bien. Está subiendo Flavio Bolsonaro con la ultraderecha por un lado, porque el apoyo popular a la ultraderecha es como en la Argentina, ya tiene una base estructural, y además de todo nos estamos ligando los efectos de la guerra. Claro. Ahora, si uno empieza a ver país por país, digo, esta idea idealizada que este es el mundo de la Segunda Guerra Mundial y entonces como al mundo le va a faltar, como le faltaba al mundo cubiertas y la Argentina desarrolla cubiertas, no es este mundo. No es este mundo. No hay nadie que se esté salvando. Digo, las empresas que venden los sistemas tecnológicos que son la base de los sistemas de armas son los que se benefician. Pero digamos, si vamos a Estados-naciones, hoy digo, yo no sé cómo termina esto. Ahí se pasará en limpio y se hará un balance. Hoy el mundo está en un estado de enorme inestabilidad y el freno no se hace en un segundo después. Si la guerra termina hoy, la inestabilidad no termina mañana. No es así. Con el barril hoy llegando a $100 de nuevo. Claro. Porque se va concentrando. Está claro que Irán es bastante eficaz en intentar perjudicar toda la dinámica de comercialización de petróleo y que ese es su objetivo. Claro. Esa es su manera de defenderse, digamos. Podés no impedir del todo el paso por el estrecho de Hormuz, pero el solo hecho de que ese lugar sea peligroso, y ahí circula el quinto del petróleo que circula en el mundo, el solo hecho de que sea peligroso ya crea inestabilidad. Pero además de todo puede hacer otra cosa. Irán puede hacer eso todavía, por ahí en el momento deja de hacerlo. Pero puede seguir exportando petróleo a China. Si el objetivo norteamericano es que Irán deje de exportar petróleo a China, si sigue controlando, por ahí deja de controlarlo, digo, pero si sigue controlando el estrecho de Hormuz, que es clave, pasan los barcos que van a China, pasan algunos de los petroleros que van a China. De Estados Unidos. Es así. Bien. Gracias, Martín. Al contrario. Vamos a seguir, por supuesto. ¿Tenías algo más, perdón? ¿Querías mencionar algo más? No, es esto, y se está discutiendo cada vez más dentro de Estados Unidos lo que hablamos en el programa el otro día, copia en QR. ¿Qué quiere Trump en serio? Dentro de Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos. Sí. La discusión está dentro de los Estados Unidos. Los demócratas critican esto, una parte de los demócratas, pero se está instalando en otro lugar peligroso para Trump, que es el votante MAGA, el votante Make America Great Again, el votante trumpista, digamos, el típico, que es el que dice, vos me prometiste que yo iba a vivir mejor, no que ibas a andar de aventuras por el mundo, encima gastando mi plata. La plata que vos gastás es la que me ibas a dar a mí. Eso está creciendo entre los votantes de Trump. Y de nuevo, hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos y ahí se renueva
toda la Cámara Baja, toda la Cámara de Representantes, diputados y 1/3 del Senado y varias gobernaciones. Son elecciones importantes. Gracias, Martín. Al contrario. Gracias, Guido, querido. Hoy Guido dijo mancha reputacional. Yo me agarré de todos lados. Lo que es tener gente que tiene libros en su casa en el equipo. Gracias, en serio. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la noche para seguir compartiendo las noches aquí en Canal E y en todas las plataformas de Perfil. Hacemos QR. Gracias por estar.